Hola mis amigos de Sedón Studio, quien les habla Oscar Hernández y les doy la bienvenida a esta nueva sección de ejercicios y proyectos con C++ Builder. La idea de este grupo de tutoriales es desarrollar ejercicios que nos permitan afianzar los conocimientos que poco a poco se han ido adquiriendo con esta poderosa herramienta de programación como es C++ Builder. Entonces, sin más preámbulos, se nos plantea el siguiente problema: desarrollar un programa que nos permita calcular la ley de Ohm. Para aquellos que conocen acerca de la ley de Ohm, saben que la ley de Ohm es una ecuación muy sencilla, pero muy usada en el ámbito de la ingeniería eléctrica y electrónica. Y básicamente lo que dice es que la corriente, que se representa por la letra I, es igual al voltaje sobre la resistencia, y de aquí se pueden lógicamente despejar dos ecuaciones donde podemos definir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro C++ Builder y crear un nuevo proyecto BCL. Para mi caso ya lo he creado y he colocado pues los diferentes elementos que conforman el proyecto con el fin de hacer que nuestro video tutorial no sea tan extenso. Entonces, básicamente lo que hemos colocado pues ha sido pues dos grow box, y dentro del primer grow box lo que hemos colocado son tres radio button que hemos denominado RB de corriente, RD de voltaje y RD de resistencia. Y en el siguiente grow box lo que hemos colocado son unas etiquetas que nos definen la corriente, el voltaje y la resistencia, y tres cajas de texto que hemos llamado TXT corriente, TXT voltaje y TXT resistencia. También hemos colocado tres etiquetas que son las que nos definen la magnitud. Como sabemos, la corriente se mide en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia se mide en ohmios. Hemos también colocado dos botones, un botón que se llama BTN calcular, que es el que como su nombre nos indica, nos va a permitir calcular de acuerdo a la magnitud que nosotros en ese momento queramos hallar. El típico botón que siempre hemos colocado de salir para terminar nuestro proyecto, y hemos colocado una casilla de imagen donde hemos anexado esta imagen que forma parte en este momento de nuestro proyecto. La tengo colocada dentro de la carpeta de proyectos. Aquí la tenemos colocada y básicamente este dibujo es lo que se conoce como el triángulo de la ley de Ohm. Y bueno, entonces vamos a ver cómo se ejecuta nuestro proyecto. Vamos a ejecutarlo. Aquí vemos que efectivamente nuestro formulario se abre y podemos ver que el foco, es decir, donde se encuentra el cursor, es básicamente en la casilla corriente. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? La idea es que cuando nosotros queramos calcular la corriente, efectivamente la casilla de corriente se inhabilite y las otras dos casillas se habiliten con el fin de colocar los datos para calcular esta magnitud. También podemos hacer que esta casilla se cambie de color con el fin de que nos indique que en ella es donde vamos a colocar nuestro resultado. Así lo vamos a hacer también con la opción de voltaje y si también queremos calcular la opción de resistencia. Bueno, lo primero que hacemos entonces es colocar el código correspondiente al botón salir. Aquí podemos ver que hemos colocado la instrucción close, que es la que nos permite cerrar nuestro proyecto. Y bueno, la idea es que cuando nosotros pulsemos cada uno de los radio button, se coloquen unos estados iniciales para calcular la magnitud en nuestro proyecto. Entonces vamos a dar doble clic sobre el primer radio button. Entonces aquí vamos a colocar los estados iniciales para calcular la corriente. Lo primero entonces es limpiar nuestras casillas de texto. Entonces TXT corriente con su propiedad text. Le vamos a decir que esté vacía. Vamos a decir a la casilla TXT voltaje, su propiedad también text, que esté vacía. Y lo mismo para el caso de la TXT resistencia, en su propiedad text, y que también se encuentre vacía. Esto con el fin de limpiar las casillas de texto cuando la estemos utilizando. A continuación vamos a habilitar o deshabilitar las casillas de texto que vayamos a utilizar. Entonces TXT para el caso de corriente, en su propiedad enable, vamos a darle un valor de falso. Para el caso de la casilla TXT voltaje, su propiedad enable,
le vamos a decir que verdadera. Y para el caso de la casilla TXT resistencia, en su propiedad enable también, le vamos a decir que verdadera. Perfecto. Y a continuación vamos a colocarle un color a cada una de estas cajas de texto. Entonces TXT corriente. Vamos a cambiarle la propiedad color. Vamos a decirle que sea un color CL Aqua. Para el caso de TXT voltaje, la propiedad de color, le vamos a decir que sea un color CL Window. Y para el caso de TXT resistencia, vamos a habilitar su propiedad color y le vamos a decir también que sea un color CL Window. Y a continuación vamos a colocar que el foco TXT sea en la casilla de voltaje. Entonces TXT voltaje, le decimos set focus y le vamos a decir que el foco lo coloque en la casilla de voltaje. Perfecto. Entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto con Shift F9. Perfecto, ahora pulsamos F9 para arrancar nuestro proyecto y vemos que cuando pulsemos la opción de calcular corriente, efectivamente se nos ha colocado el foco en la casilla de voltaje para colocar los valores correspondientes a voltaje y resistencia y que a su vez el resultado se nos muestre en la casilla de corriente. Por lo tanto, la casilla de corriente ha quedado inhabilitada y ha sido cambiada de color para que podamos ver la diferencia en el momento que queramos calcular ese parámetro. Bueno, de igual forma lo vamos a hacer tanto para el cálculo de voltaje como resistencia. Entonces damos doble clic sobre voltaje. En este caso entonces vamos a colocar los parámetros iniciales para calcular voltaje. Podemos tomar los mismos que tenemos acá. Entonces damos control C, control B y vamos a modificarlos a continuación. Bueno, para el caso de los tres primeros valores no es necesario modificarlos porque la idea es que efectivamente se limpien las casillas. Para el caso de la caja de texto corriente la vamos a hacer entonces que la propiedad sea verdadera, es decir, que la habilitemos. Para el caso de voltaje entonces le decimos falso. Y para el caso de resistencia continúa verdadera. Para el caso de los colores entonces corriente le decimos CL Window. Para el caso de voltaje le vamos a decir CL Aqua. Y para el caso de resistencia continúa con CL Window. Y el foco ahora lo vamos a colocar en corriente. TXT corriente. Corriente. Verificamos que todo esté correcto. Y listo. Ahora bien, hacemos lo mismo para el caso del radio button de resistencia. Cuando demos clic sobre resistencia, colocamos los mismos parámetros que necesitamos. Control C, control B. Entonces habilitamos la casilla de corriente, habilitamos la casilla de voltaje y deshabilitamos la casilla de resistencia. Para el caso de los colores, entonces la casilla de corriente continúa con su color CL Window por defecto. Para el caso de voltaje también CL Window. Y para el caso de la resistencia entonces CL Aqua. Para este caso entonces colocamos el foco en voltaje, en la casilla de voltaje. Y listo, verificamos nuestro código que esté perfecto. Bueno, aparentemente no tiene errores, entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto, vamos a compilarlo. Listo, vamos a ejecutarlo. Y bueno, ¿qué sucede cuando nosotros queramos calcular corriente? Vemos que efectivamente se nos inhabilita la casilla de corriente y se habilita la de voltaje y resistencia. Vemos el foco en voltaje. Con voltaje
ocurre básicamente lo mismo, se nos habilita la casilla de corriente y resistencia, el foco queda en corriente, y para el caso de la resistencia entonces se nos habilita la casilla de voltaje corriente y el foco queda entonces la casilla de voltaje. Perfecto, vamos muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la idea entonces del proyecto? La idea es que cuando pulsemos el botón calcular, de acuerdo a la opción que hayamos seleccionado con el radio button, cualquiera de los radio button, en el momento que demos clic en el botón calcular, se nos, valga la redundancia, permita calcular la magnitud que en ese momento queremos. Entonces vamos a dar doble clic en el botón calcular. Entonces lo primero que tenemos es crear unas variables. Se crean las variables que vamos a usar. Para mi caso voy a usar 3 variables de tipo float, una llamada corriente, voltaje y resistencia. Perfecto. Entonces vamos a calcular corriente. Vamos a calcular la corriente. Sabemos que la corriente es I igual a V sobre R. Perfecto. Para ello vamos a usar entonces una sentencia if y vamos a evaluar si se ha pulsado el radio button corriente. Entonces RB de corriente, y para ello vamos a analizar la propiedad checked del mismo. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar las variables con sus respectivos valores. Entonces voltaje aquí vendría a ser igual a str to float, para este caso txt voltaje con su propiedad text. Perfecto. Aquí tenemos que corregirlo, voltaje con su propiedad text. La variable resistencia, entonces va a tomar el parámetro str correspondiente a la caja de texto txt resistencia, su propiedad text, y el resultado lo vamos a colocar en la casilla de texto corriente usando su propiedad text, y va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, a las dos variables, tanto voltaje como resistencia, le estamos agregando, le estamos colocando el valor correspondiente a lo que se encuentra en ese momento en la casilla de texto, en su propiedad text. Recordemos que las cajas de texto lo que nos entrega es un parámetro o una variable, un dato de tipo string. Por lo consiguiente, debemos convertir esa variable o ese parámetro, ese valor de tipo string, debemos convertirlo a float para poder calcular más adelante el voltaje sobre la resistencia, y ese valor lo agregamos en la caja de texto de corriente. Bueno, a continuación vamos entonces a calcular el voltaje. Entonces, calcular voltaje. Sabemos que el voltaje es V igual a I por R. Y para este caso también utilizamos una sentencia if, donde vamos a evaluar el radio button voltaje. Si este se encuentra pulsado, o sea, chequeado, entonces si ha sido pulsado, ¿qué debemos hacer? Entonces nos vamos acá. Lo primero que tenemos es agregar la variable corriente, la vamos a cargar con el parámetro str to float, y vamos a colocar lo que se encuentra en la casilla de texto txt corriente. Para ello utilizamos su propiedad text. Perfecto. Seguimos con la resistencia. Entonces esta variable la vamos a cargar con la variable, los datos que se encuentran en la caja de texto txt resistencia.
en su propiedad text. Perfecto, aquí tenemos un error, lo corregimos. Y el voltaje aquí va a ser igual. Va a ser igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Verificamos que efectivamente esté colocado bien nuestro código. Y a continuación entonces vamos a calcular la resistencia. Calcular resistencia. Calcular la resistencia, donde sabemos que R es igual a B sobre I. Vamos a dejarlo igual que los otros. Aquí también entonces abrimos una sentencia if y vamos a evaluar R de B, resistencia, si ha sido pulsada. Perfecto. Y a continuación lo que hacemos es agregar los valores correspondientes a las variables. Para este caso es corriente. Corriente va a ser igual STR to float. Para este caso TXT. Corriente. Su propiedad text. Voltaje va a ser igual a STR to float TXT voltaje en su propiedad text, y el resultado lo colocamos en la casilla de resistencia utilizando su propiedad text. Va a ser igual a voltaje dividido en la corriente. Y listo, verificamos nuestro código. Bueno, vamos a compilar nuestro proyecto. F9. Perfecto, vamos a ejecutarlo. Entonces aquí nos aparece nuestro formulario. Vamos a calcular la corriente. Entonces vamos a colocar que es un voltaje de 24 voltios y que es una resistencia de 100 ohmios. Decimos calcular y aquí nos da el valor de la corriente, 0.24 amperios. Vamos a calcular el voltaje. Vamos a decir que tenemos una corriente de 0,5 amperios y una resistencia de 100 ohmios. Vamos a decirle calcular. Entonces tenemos un voltaje de 50 voltios y vamos a calcular la resistencia. Vamos a decirle que tenemos una corriente de 3 amperios y un voltaje de 24 voltios y vamos a calcular la resistencia. Nos da 8 ohmios. Perfecto, podemos ver que efectivamente nos está trabajando muy bien el proyecto. Para aquellos como en el caso mío que nos gustan los estilos, vamos a cambiarle el estilo a nuestro proyecto. Vamos a colocarle un estilo, puede ser Sky. Vamos a ponerlo por defecto. Decimos salvar. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Entonces pulsamos F9, Shift F9. Esperamos que compile. Perfecto, vamos a ejecutarlo. Y podemos ver aquí que el estilo efectivamente pues nos ha cambiado el diseño de nuestro proyecto. Pero ¿qué sucede cuando seleccionamos alguno de los parámetros que vamos a calcular? Vemos que no nos muestra el color correspondiente a nuestra caja de texto. ¿Esto por qué sucede? Porque recordemos que el estilo nos coloca o nos redibuja el formulario de acuerdo a sus parámetros de construcción. Entonces para ello seleccionamos cada una de las casillas de texto, buscamos la propiedad Style Elements, quitamos la opción SE Client, lo mismo lo hacemos para las otras casillas, quitamos esa propiedad y vamos a ejecutar nuevamente nuestro proyecto. Perfecto, pulsamos F9 y vemos como efectivamente cuando pulsamos algunos de los parámetros a calcular podemos ver que nos cambia ahora sí el color de nuestra casilla. Por ejemplo, calculemos corriente nuevamente, 24 voltios sobre una resistencia de 1000 ohmios. Calcular. Y aquí tenemos nuestros valores. Perfecto. Muy bien. Bueno, mis amigos, espero que este ejercicio haya sido de gran ayuda para todos ustedes.
Como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal, a que visiten mi blog, que dejen sus comentarios. Nos veremos entonces en un próximo ejercicio. Saludos y hasta la próxima.